Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. El Espíritu de Dios entonces nos hable. Le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en nuestro lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Y en nuestra serie de estudios, hoy nos corresponde Hebreos capítulo 13. Así que les invito a que abramos nuestras Biblias. Hebreos capítulo 13 y nuestro tema de hoy, deberes cristianos. Hay un título ahí en el capítulo 13, si usted ya ha abierto su Biblia. ¿Qué dice ese título? Ahí en su Biblia, en el capítulo 13. Deberes cristianos. Así que para esta tarde no vamos a buscar otro tipo de título para nuestra predicación, sino que simplemente tomaremos lo que el apóstol Pablo quería enseñarle a la iglesia y nos quiere enseñar hoy a nosotros. ¿Cuál es el título que tiene ahí en ese capítulo? Deberes cristianos. Y sobre ello es lo que Dios quiere que hablemos. Cuando hablamos de deberes, lo que estamos hablando es de los actos o de las circunstancias que nosotros tenemos que hacer para vivir en paz y bien en cualquier grupo determinado como sociedad. Los seres humanos tenemos una gran falla, y es que nosotros siempre exigimos nuestros derechos, pero se nos olvida con mucha frecuencia y no luchamos mucho por eso, es por nuestros deberes. Todos los seres humanos siempre estamos pendientes de exigir derechos, pero no cumplimos con esa misma exigencia los deberes que nosotros tenemos. Hay algo importante que Pablo el apóstol considera, y es que ser cristiano es mucho más que tener la costumbre de congregarse en algún lugar. Ser cristiano es mucho más que decir que hace algunos años recibió a Cristo en su corazón tan solo porque hizo una oración. Muchos de nosotros consideramos que somos cristianos simplemente porque en algún momento hicimos una oración para recibir a Cristo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, cuando hicimos esa oración, a la gran mayoría sí nos salió del corazón y sí sabíamos lo que estábamos diciendo, o fue porque simplemente alguien la hizo, el pastor allá al frente oró, dijo la oración de fe y muchos la repetimos. Para Jesucristo eso es ser cristiano. Eso es simplemente alguien que repitió una oración que el pastor dijo ahí al frente en el púlpito, o que alguien le hizo repetir, y eso es todo. Pero para Pablo, dice que cuando nosotros tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón, también adquirimos, según ese título, ¿qué cosas? Algunos deberes como cristianos. Nosotros nos acordamos de nuestro derecho de cristiano y nosotros decimos es que todo lo que le pidamos a Dios, Él no lo hace. Si nosotros tenemos fe, tan solo venimos y Él hace lo que nosotros creemos. Pero también dice el apóstol Pablo que tenemos unos deberes, que tenemos ese derecho como cristianos a que Jesucristo haga milagros en nuestra vida, pero también tenemos deberes que debemos cumplir. Los seres humanos debemos cumplir con tres tipos de deberes que vamos a mirar: deberes sociales, deberes familiares y deberes espirituales. Eso nos distingue a cada uno de nosotros. De lo contrario, seríamos como cualquier otra persona. Si nosotros vamos allá afuera y le preguntamos a toda la gente que transita que si creen en Dios, que si creen en Cristo, ¿qué nos van a decir? Sí, porque todo el mundo cree. Y según Santiago, ¿quiénes creen también? Los demonios. Por eso Santiago les dice, tú dices que crees en Cristo, bien haces, pero te tengo una mala noticia, y es que así como tú crees en Cristo, los demonios también. Por lo tanto, ¿qué diferencia tenemos con los demás? Son esos deberes que nosotros adquirimos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Eso es lo que marca la diferencia. No solamente que nos llamemos cristianos y que por costumbre nos congreguemos en algún lugar, sino que nuestra vida debe tener una transformación y un cambio. Cuando yo busco a Jesucristo tan solo por un milagro, mi vida no tiene transformación. Hay mucha gente allá afuera que ha recibido milagros porque tiene fe. Recuerde que para recibir un milagro, ¿qué es lo único que se necesita? Fe, eso es todo. No santidad, no la mejor espiritualidad. Lo único que necesita es tener fe y eso es todo.
La gran mayoría de los que recibieron milagros de parte de Jesús eran gente de su pueblo, era gente del pueblo de Israel. Él no dice gran mayoría. La gran mayoría de los que recibieron milagros eran gente de afuera, que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, pero sí tenía algo, que era fe. Eso es todo. Por lo tanto, para recibir un milagro no interesa si eres cristiano o no, lo importante es que tengas fe, eso es todo. Pero por eso Dios quiere más allá. Quiere que nos acordemos de esos deberes que nosotros tenemos también como cristianos. Vamos a mirar la primera parte entonces. Primero, deberes sociales. Primero, debemos estar llenos de ese amor fraternal. Ahí en el versículo 1 del capítulo 13, ¿qué nos dice? Permanezca el amor fraternal. Sencillo. Si nosotros decimos que nos llamamos cristianos, en nosotros, ¿qué es lo que debe permanecer? Ese amor fraternal, ese amor entre los demás, ese amor de unos a otros que nos permite comprendernos, que nos permite perdonarnos, que nos permite darle otra oportunidad a los demás. Si nosotros decimos ser cristianos, pero no hay en nosotros ese amor fraterno para todos los demás, entonces no estamos siendo señal de que somos cristianos. Dice que si nosotros decimos ser cristianos, uno de los compromisos que adquirimos es que nosotros debemos tener ¿qué? Amor fraternal. Cuando nosotros tenemos ese tipo de amor, podemos vivir en sociedad. Cuando nosotros tenemos ese tipo de amor, nosotros podemos convivir como pareja. ¿Sabes por qué muchos matrimonios acaban? Porque es difícil la convivencia. Tal vez estaban enamorados, yo no digo que no, y es más, siguen enamorados. ¿Pero en qué están fallando? En esa convivencia. No se soportan el uno al otro a pesar de que se aman. A pesar de que se quieren, no se soportan. Dice que debe haber ese amor. ¿Qué amor dice que debe haber? Amor fraternal. Amarnos los unos a los otros, para podernos dar otra oportunidad. ¿Sabe por qué los seres humanos vivimos en constante guerra? Porque nos es difícil darnos la oportunidad el uno al otro. Y esta mañana en el devocional decíamos algo, porque nosotros los seres humanos parecemos caníbales. Cuando alguien de nuestros semejantes, amigos o familiares nos falla, inmediatamente nosotros ¿en qué pensamos? En destruirlo, en vengarnos, en acabarlo, pero no en perdonarlo y darle otra oportunidad. Por lo tanto, para poder vivir bien a nivel de sociedad, ¿qué necesitamos? Tener amor fraternal. Segundo, ¿qué necesitamos tener en esos deberes sociales? Ser hospedadores. Y cuando hablamos de ser hospedador, no necesariamente estamos hablando de alojar a una persona en mi casa, sino tener la capacidad de poderle servir, que es lo que cada vez nosotros vamos perdiendo. Ahí en el versículo 2, ¿qué nos recomienda? No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. No se olviden dentro de sus deberes cristianos ser hospitalario. Y va más allá de solamente recibir a alguien en mi casa, porque estamos hablando de un contexto muy diferente al que se vivía en ese entonces. Hoy cada día la inseguridad crece. Por lo tanto no nos podemos dar el lujo de a todo mundo alojar en mi casa. Pero sí podemos prestar servicio de muchas otras formas. A los seres humanos no nos gusta servir, a nosotros nos gusta que nos sirvan. Y eso nosotros lo vemos en nuestros hogares. ¿Cuántos de nuestros hijos, a veces el esposo o la esposa, solamente le gusta que le sirvan, pero no le gusta servir? Cuando nosotros servimos, nos convertimos en personas útiles para los demás. ¿Sabes? Una persona a quien nosotros extrañamos, ¿a quién es? Aquella persona que siempre sirve. Las personas que no tienen la capacidad de servir no son personas útiles, por lo tanto nadie las va a extrañar. ¿Qué nos recomienda Pablo entonces? Sean hospedadores, tengan la capacidad de servirse los unos a los otros. Y Jesucristo marcó la pauta y Jesucristo nos dio ejemplo de ello. Jesucristo, ¿qué dijo? Yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. El servir a los demás hace que nosotros tengamos un propósito en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos una vida no servicial, por lo general nuestra vida no tiene un propósito. Vivimos solo para nosotros. El vivir para los demás hace que nosotros tengamos fuerza, que tengamos ganas, que tengamos
una razón para existir. Hay muchas personas que no les gusta servir y por eso su vida es hueca, por eso su vida es solitaria. Pablo nos está hablando como cristianos, pero también de unos deberes ante la sociedad. Y esa sociedad más cercana es tu casa, es tu hogar, es tu familia. No se trata solamente que vengamos, nos reunamos, escuchemos la palabra y no pase nada, sino que eso transforme nuestra vida y que los de afuera puedan dar fe, testimonio de ello. Que ellos puedan decir, a mí no me gusta porque es evangélico, pero sí admiro de él que es una excelente persona. No me gusta la religión de él, pero me gusta cómo es él, que es diferente. Qué bueno que de nosotros puedan decir eso. A mí no me gusta la religión que él practica, pero me fascina la forma de ser él. Y eso es lo que él nos habla, como un deber de nosotros, los cristianos. Tercero, dentro de esos deberes sociales, ayudar a los que se encuentran presos, y no solamente presos tras de esas rejas de metal, sino presos de nuestros propios complejos, presos de nuestros temores, presos de la envidia, del orgullo, de la mentira y de cuantas cosas que muchas veces parecemos estar encarcelados. Ahí en el versículo 3 que dice: acordaos de los presos. ¿De qué manera dice que nos acordemos? Como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Acuérdense de los presos, acuérdense de los maltratados, y no de cualquier manera, como si ustedes fueran los maltratados, como si ustedes fueran los que estuvieran presos. ¿Eso qué significa? Poniéndonos en los zapatos del otro, entendiendo al otro. Y eso es espiritualidad. Podríamos decir, pastor, ay, pero eso es espiritualidad. ¿No sería mejor de hablar del Espíritu Santo y gritar y tirarnos al piso? Eso no es propiamente espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver con nuestra forma de vivir. No puede separarse la espiritualidad en la iglesia y aparte lo que nosotros somos en la sociedad. Las dos cosas van de la mano. Hay muchos cristianos que solamente es cristiano dentro de las 4 paredes del templo, y de ahí para allá, para de contar, es igual a cualquier otra persona. Qué tristeza es que nosotros podemos pasar por algún lugar donde se llama ser cristiano y en ese hogar se vive un infierno. ¿De qué sirve que nosotros los cristianos hablemos tanto de un cielo maravilloso? ¿De qué sirve que nosotros los cristianos anhelemos estar un día en el cielo si aquí en la tierra vivimos en un infierno? Jesucristo quiere que cuando nosotros muramos y tengamos la resurrección, vivamos allá en un cielo, pero también quiere que aquí vivamos bien, que aquí vivamos en un cielo también. Eso es lo que Él quiere, pero a esta iglesia se le estaba olvidando. Por eso es que Pablo se despide con ellos con esta parte. Recuerden que ya es el último capítulo de Hebreos. Se despide de esa forma. Qué bueno que ustedes sean cristianos, qué bueno que se congreguen, pero ¿cómo está su vida personal? Eso también tiene que ver con espiritualidad. Porque a veces nosotros pensamos que espiritualidad es tan solo hablar de fe, hablar de milagros. No, es de vidas renovadas y de vidas transformadas. Ayudar a los que se encuentran en dificultades, en problemas. Y no hablemos de los que están por allá en una cárcel, hablemos del que está más cerca, en tu propia casa. Tal vez tu hijo, esclavo y metido en una cárcel de vicios, de problemas, de dificultades, porque no tenemos tiempo para él, porque estamos muy ocupados, porque estamos trabajando y no tenemos tiempo para escuchar. Si nosotros no tenemos tiempo para escuchar a nuestro hijo que vive en nuestra misma casa, menos vamos a tener tiempo para ir a visitar a alguien en una cárcel de verdad. Se está refiriendo a cualquier persona que por cualquier motivo se sienta encarcelada. No necesitamos ir a un lugar solamente de esos para encontrar personas. ¿Sabes? Yo en muchas ocasiones cuando he ido a la cárcel a compartir, yo encuentro personas allá que están, es cierto, metidas en esas rejas, pero ahora son libres porque han conocido de Cristo. Y conozco muchas personas que andan por la calle, que parecen ser libres y andan esclavas. Esclavas del odio, esclavas de la falta de perdón, esclavas de sus propios temores. A esas personas dice que nosotros debemos ir también. No basta con que yo ya me sienta feliz porque soy cristiano y porque mi vida se ha transformado, sino que es necesario que yo también me acuerde de los que todavía están esclavos, así como yo un día también estuve.
¿Sabes por qué tú y yo salimos de esa esclavitud, salimos de esa cárcel espiritual en la que estábamos? Porque alguien un día se acordó de sus deberes cristianos y fue y nos compartió y nos habló y nos sacó de esa cárcel. A medida que nosotros nos acordemos de nuestros deberes. Recuerda entonces que ser cristiano es mucho más que venir, sentarme y nada más. En el momento en que yo decido ser cristiano y hago la oración de fe, ¿qué estoy adquiriendo entonces? ¿Qué cosas? Deberes cristianos. ¿Cuáles son tus deberes? Y muchos de nosotros los cristianos no nos acordamos de los deberes. Nosotros nos acordamos de simplemente mis derechos. Y así pasa en la sociedad y pasa en cualquier lugar del mundo. Los seres humanos poco nos acordamos de los deberes que tenemos que cumplir. Nosotros nos acordamos, sí, pero de los derechos. ¿Sabes cuándo se aumenta más la exigencia de derechos? Cuando alguien se olvidó de sus deberes. Si en una sociedad todos cumplimos con nuestros deberes, ¿será que hay alguien que exija derechos? No. Si todos cumplimos, nadie va a exigir derechos. ¿Cuándo empezamos a exigir derechos? Cuando alguien dejó de cumplir con sus deberes. ¿Cuándo en la casa empieza el problema? Cuando tú delegas a todos y todos están felices mientras todos hagamos lo que nos corresponde hacer. ¿Cuándo empezamos a exigir derechos y a reclamarle a papi y a mami? Cuando alguien dejó de cumplir con sus deberes. Entonces ahí empieza el problema. Por eso para Pablo era muy importante no solamente llamarse cristiano, sino acordarse que cuando yo entro en la vida cristiana, así como tengo derechos, porque Dios los prometió que nos iba a sanar, que nos iba a dar liberación, que iba a hacer milagros, también adquiero esos deberes, y entre ellos esos deberes sociales. 3 dentro de esos deberes sociales, y tú podrás encontrar muchos más, solamente citamos 3. Segundo, deberes familiares. Primero, entonces, como cristiano, cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, ¿qué es lo que adquiero? Deberes sociales, deberes con la sociedad, que las personas allá afuera puedan ver que tú eres cristiano. El verdadero cristiano no necesita ponerse un letrero que diga soy cristiano. Simplemente sus actos lo demuestran. Un perfume fino necesita decir que es perfume. Tan solo con olerlo basta. Asimismo, el pescado necesita decir que es pescado. Tan solo con olerlo basta. El cristiano verdadero no necesita decir que es cristiano. Los vecinos te tienen que identificar como cristiano. Los vecinos son los que tienen que decir, yo no sé qué les pasa a ellos, son como raros. Yo los veo que viven bien, que viven chévere, yo no sé a dónde es que van. No necesita que tú y yo le digamos que somos cristianos, pero cuando nosotros cumplimos con nuestros deberes. Entonces, que quede claro esta noche, al menos para nosotros, que ser cristiano es adquirir unos deberes delante de Dios. Y no solamente exigir milagros. Nosotros los cristianos somos como un poco deportistas. Muchas veces nos enseñan que es que tú tienes derecho a un milagro, exíguelo, reclama un milagro. Nosotros no tenemos derecho a nada. Si estamos en este lugar es por la pura misericordia de Dios. Pero a nosotros nos han enseñado que entre más grites, más le exiges un milagro y Él se lo hace. Jesucristo no es otro para que tú y yo le gritemos. Ni Él es nuestro mandadero para que nosotros le ordenemos. Él hace milagros porque Él quiere hacerlo y eso es todo. Segundo, deberes familiares. Primero, de esos deberes familiares, tener pleno respeto por la pareja. Versículo 4, ¿qué dice ahí? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Si nosotros como pareja empezamos a respetarnos, nuestros hijos también van a respetarnos. Todo parte de la pareja. Por eso, ¿qué dice? Una de las obligaciones, uno de los deberes que nosotros tenemos como cristianos es mantener un matrimonio, como dice, honroso, que sea de honra, que sea de respeto. Pero a veces nosotros como pareja cristiana somos los primeros en perder esa honra y ese respeto.
porque no nos portamos como ese tipo de cristianos. Recuerden que como papi y mami nosotros somos ejemplos del próximo matrimonio que habrá en ese hogar, llamado de los hijos. El matrimonio de nuestros hijos va a ser lo más parecido a qué tipo de matrimonio, al nuestro. Nosotros somos el ejemplo, somos el molde, somos el modelo para ellos seguir. No quiere decir esto que no tengamos problemas, significa que nosotros debemos aprender a resolver nuestros problemas de tal manera que nuestros hijos entiendan que así como nosotros tuvimos problemas pero los pudimos resolver, ellos cuando tengan problemas también sepan cómo resolverlos. A veces nosotros pensamos que el matrimonio perfecto es aquel que no tiene problemas. Yo conozco matrimonios que nunca han discutido, ¿sabes? Y nunca aparentemente han tenido una discusión y hablan todo pasito, a veces ni siquiera hablan. Y siempre he manejado aquí un ejemplo. En alguna ocasión dice que había una pareja muy feliz, ellos nunca peleaban para nada, nunca peleaban. Y ya llevaban años en eso y nunca peleaban. Y ellos querían ser el matrimonio perfecto. Un día se les dañó el televisor, llegó el técnico, se lo llevó y en ese momento empezaron las discusiones. Cuando otra vez golpearon a la puerta, llegó el técnico, trajo el televisor y otra vez llegó la calma y llegó la paz. Pregunto yo, ¿en ese hogar en verdad había paz? No. Lo que pasa es que ellos nunca tenían tiempo para ellos, para hablar. Mientras nosotros no nos relacionemos, lo más probable es que nunca tengamos discusión. Cuando nosotros empezamos a hablar, cuando empezamos a relacionarnos, es que también vienen los problemas y las dificultades. Ellos estaban muy entretenidos con su televisor, no tenían tiempo el uno para el otro, no tenían tiempo para sus hijos. Y ahí había una aparente paz, pero simplemente porque no hablaban. ¿Cuántas veces nosotros vivimos en esa aparente paz? Y entonces nosotros decimos, yo para no hacerla grande, prefiero que decimos, quédate callado. Y a eso le llamamos paz. No, yo mejor no digo nada. No, yo no le digo porque yo ya la conozco. No, yo no digo nada de él porque yo ya lo conozco. Yo sé que si le digo algo se arma la grande. ¿Estás viviendo en paz? No, estás sentado en una bomba de tiempo. Porque en algún momento van a tener que hablar. ¿Y qué va a pasar? Ahí va a explotar. Por eso nosotros conocemos matrimonios que toda la vida se la han pasado discutiendo y ya se murieron de viejitos juntos, ya andan de la mano. Y conozco matrimonios que nunca han discutido y en la primera discusión se separaron. Porque nunca ellos aprendieron a convivir, que es lo más difícil. Por eso que dice que dentro de uno de nuestros deberes, ¿cuál es? Vivir en un matrimonio que dice honroso, de honra, de respeto. Pero a veces nosotros perdemos esa honra como pareja, porque nosotros nos acostumbramos. Recuerde que los seres humanos somos seres de costumbre. Y yo siempre le digo a la pastora, si nosotros nos acostumbramos cada mañana a levantarnos y no saludarnos, nos vamos a acostumbrar. Y hay parejas donde se han acostumbrado a eso, ¿oye? Se levanta como perro, bueno, aquí insultamos al pobre perro, el perro es el que más saluda. Yo no sé con quién nos podríamos comparar, porque el único ser humano que pierde la capacidad de ser honroso con los demás y saludarse es el ser humano. Porque nosotros somos de los que decimos, si a mí me saludan, saluda. Pues no debería ser así, porque tú eres cristiano. Como cristiano, no importa si no te saludan, tú debes saludar. Porque de esa manera, los que no te saludan, un día van a aprender. Pero si yo hago lo mismo que ellos, yo no saludo porque ellos no me saludan, entonces ¿quién contaminó a quién? Él a nosotros. Y debería ser todo lo contrario. Que ellos que tú no te hagas a ellos, sino ellos a ti, dice la palabra. Y no solamente está hablando a nivel espiritual, porque nosotros somos muy buenos para citar ese texto, pero solamente cuando se trata de idolatría y lo demás, ¿no? También de comportamiento y de buenos modales. Si esa persona a ti no te saluda, ¿a quién le toca saludar? Salúdalo tú. Pero a veces nosotros no lo hacemos, y sobre todo como pareja. Hay hogares que son difíciles, yo siempre digo, llaman a la casa y te dicen, está su esposo, y ¿saben qué es lo triste? Que la esposa tiene que decir, no sé, mijo, ¿está su papá? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque ni saluda cuando llega, ni se despide cuando se va. Y ya nos acostumbramos a eso. ¿Eso es un matrimonio honroso? No es honroso. Dice que entonces uno de nuestros deberes es mantener un matrimonio honroso, un matrimonio con honra. No es fácil, pero sí se puede lograr. Alguien tiene que dar el primer paso, dijimos también esta mañana.
Mientras alguien no esté dispuesto a dar ese primer paso, nunca se lo va a lograr. No importa si te deja con la mano estirada, no importa si te deja con la palabra en la boca. Lo importante es que nosotros tomemos la decisión de ser honrosos, de mantener un matrimonio en honra, con respeto. Tener pleno respeto entonces por la pareja. Segundo, dentro de esos deberes familiares, estar contentos con lo que se tiene. Ahí en el versículo 5, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué dice ahí? Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No estamos hablando de resignación. Se está hablando de que seas contento, que estés contento con lo que tienes y no que te resignes a lo que tienes, que eso es muy diferente. Yo puedo estar contento con lo que tengo y mientras tanto lucho por tener algo mejor. El problema es cuando nosotros estamos descontentos con lo que tenemos. Eso es lo que a Dios le desagrada. ¿Y sabes por qué? Porque vivimos infelices. ¿Cuándo comienza la infelicidad en el ser humano? La infelicidad en el ser humano comienza cuando nosotros anhelamos lo que no tenemos y no valoramos lo que tenemos. Hay muchas personas que son infelices porque se la pasan la vida anhelando aquello que no tienen y no disfrutan lo que tienen. Si tú tienes una bicicleta, disfruta tu bicicleta. ¿Para qué te pasas la vida entera anhelando la moto que no tienes? Disfruta lo que tienes mientras luchas por tener algo mejor. No se trata de tener una vida de conformismo, porque el conformismo nos lleva al fracaso, porque el conformismo nos lleva a la mediocridad. Y Jesucristo no es nada de mediocre. Jesucristo quiere que seamos personas de éxito, personas prósperas. Y para conseguir el éxito y para conseguir la prosperidad, no se lo puede conseguir con la resignación. Las personas que se han resignado a la vida que están viviendo, ¿cuándo salen de ese estado? Nunca. Por lo tanto, no se trata que te resignes a lo que tienes, sino que seas feliz con lo que tienes y te esfuerces por tener algo mejor. Si tú vives en un barrio que no te gusta, disfruta ese barrio mientras Dios te da algo mejor según lo que tú quieres. Pero hay personas que no disfrutan y viven amargadas. Y cuando ya por fin Dios le da lo que tanto anhelaba, tampoco lo pueden disfrutar porque su vida ya quedó acostumbrada a vivir en la amargura. Vivió tanto tiempo descontento, vivió tanto tiempo inconforme que se volvió amargado. Y ahora que ya tiene lo que tanto anhelaba, tampoco lo puede disfrutar. Una persona inconforme nunca disfruta lo que tiene. Porque cuando tiene, ¿qué quiere? Otra cosa. Ya no disfruta eso. Quería estudiar, pero ahora ya no quiere. Quería ese trabajo, pero ahora ya no lo quiere. La persona insatisfecha nunca está contenta con lo que tiene. Eso es lo que él dice, no caigan en ese estado de inconformidad. Y eso también es espiritualidad. Pastor, ¿pero por qué hablamos de eso? Porque la palabra de Dios lo dice. Porque la palabra de Dios quiere mucho más que personas que nos creamos santos, sino que vivamos como los santos, que es muy diferente. Porque a veces nos creemos los santos, y cuando nosotros nos creemos los santos, a todo el mundo lo tildamos de pecador. Pero vivimos peor que ellos. Se trata entonces de cumplir con algunos deberes. Primero que miramos, deberes sociales. Como cristianos tenemos unos deberes con la sociedad que tenemos que aprender a cumplir. Segundo, deberes familiares, y dentro de esos deberes familiares, dos cosas. Tú tendrás muchas otras cosas y tal vez en tu mente hoy salgan ahí a relucir, pero solamente miramos dos cosas importantes. Una, que nos respetemos como pareja, y dos, que estemos satisfechos con lo que tenemos. Esas dos cosas son importantes y son el núcleo del hogar. Hay otras cosas más, pero esas dos cosas son esas vigas que sostienen el hogar. Si tú como pareja te respetas, tendrás unos hijos que te van a respetar. ¿Sabes por qué los hijos aprenden a gritar? Porque nos ven a nosotros los padres gritar. ¿Sabes por qué los hijos aprenden a odiar? Porque ellos siempre nos ven a nosotros pelear, pero nunca nos ven reconciliar. Y es algo curioso en las parejas. Los hijos nos ven sacarnos los ojos porque nos ven peleando. Y después del otro día ya nos ven de la mano. Pero ellos nunca vieron ese proceso de restauración, ellos nunca vieron ese proceso de volver en amistad con la esposa y con el esposo. Y a ellos ya se les hizo costumbre a ver al papi y a la mami, que hoy están bien, mañana están que se matan.
Y obviamente cuando ellos se casen, ¿qué van a hacer? Lo mismo, porque ellos van a considerar que eso es normal. Ellos van a creer que eso es normal. Por eso esas dos cosas importantes dentro de la familia. Tercero y último de esos deberes, deberes espirituales. Deberes sociales, deberes familiares y deberes espirituales, ya a nivel de la iglesia, a nivel del creyente, a nivel dentro de la congregación. Primero, valora el trabajo de tus pastores o de las personas que te ayudaron a salir de ese estado en el que estabas. En el versículo 7, ¿qué dice? Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Considerad a los pastores. Valora el trabajo de los pastores. Valora el trabajo de esa persona que te compartió. Porque gracias a eso es que hoy conocemos de Cristo. Gracias a eso es que hoy podemos tener una vida transformada, no perfecta, pero que vamos mejorando. Y no solamente a nivel de pastor, aprendamos a valorar el trabajo de las demás personas. El problema de nosotros es que muy pocas veces valoramos el trabajo de los demás. El esposo no valora el trabajo de la esposa porque considera que como se queda en la casa, entonces no es trabajo. Y no lo valora. La esposa tampoco valora el trabajo y el esfuerzo que hace el esposo. Y entonces ninguno de los dos valoramos a los demás. Para nosotros poder vivir bien en sociedad, en la iglesia, en la familia, debemos aprender a valorar el trabajo y el esfuerzo de las demás personas. Si tus hijos te ayudan en algo en la casa, valora eso que ellos hacen. Y la única forma de nosotros expresar que le valoramos es cuando al menos nosotros le decimos qué bien te quedó el trabajo. Qué agradable sería que cuando nosotros los esposos llegamos a la casa, después de que nos dan el alimento, nosotros le digamos a la esposa, qué bien te quedó la sopa, qué bien te quedó el almuerzo. Qué bonita que está la casa, qué arreglada que la tienes. Pero muchas veces nosotros los varones pensamos que esa es la obligación de la esposa y ya no valoramos. La esposa considera que la obligación del esposo es proveer y entonces tampoco valora. Qué bueno que la esposa también le dijera, mi amor, gracias por traer el sustento para la casa, gracias por trabajar tan duro para nosotros. Qué bueno que nosotros aprendiéramos a valorar. ¿Qué dice ahí? Que nosotros como espirituales que somos, ya que se trata en la congregación, dice, valora el trabajo del pastor. Valora ese trabajo que él está haciendo. Pero a veces nosotros no lo valoramos. Nosotros pensamos que el pastor es el encargado de consolar a todo el mundo y no nos olvidamos y él también necesita una palabra de consuelo. Es que el pastor no ha llamado a nadie y tú lo llamaste a preguntarle cómo amaneció, cómo está. Pero a veces nosotros nos olvidamos de ellos. Valora ese trabajo y el trabajo de todos los demás. Segundo, recuerda que Jesucristo es siempre el mismo, ayer y hoy. Así como Jesucristo hizo milagros antes, los puede hacer hoy. Lo único que necesitamos es tener la fe que ellos antes tuvieron. Ahí en el versículo 8, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Muchas veces nosotros los cristianos nos preguntamos, ¿y por qué Dios hacía tantos milagros antes? Porque los de antes sí tenían fe. Dios es el mismo, les dice Pablo a ellos, a los hebreos. Porque parece que ellos estaban con esa duda, ¿cierto? Pero él les dice, ¿saben qué? Dios es el mismo. Es el mismo que tenía Abraham, es el mismo que tenía Moisés, es el mismo de la antigüedad. Solamente que nosotros no tenemos la misma fe que ellos tenían. Y por eso nosotros no podemos ver los milagros que ellos sí veían. Porque simplemente nos falta fe. Es el mismo Dios. El Dios que tenemos hoy es el mismo que abrió el mar rojo. El Dios que tenemos hoy es el mismo que hacía caer maná del cielo. Solamente que nosotros no tenemos la fe que ellos tenían. Pero debemos recordar que estamos frente a ese mismo Dios grande y poderoso. Tercero, adquiere siempre conocimiento verdadero de la palabra. El conocer la verdad es lo que hace que distingamos la mentira. Ahí en el versículo 9, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No os dejéis llevar, ¿por qué dice? Por diversas doctrinas
que no son verdaderas. Pero ¿sabes algo? Para yo conocer la verdad, la mentira, ¿qué necesito conocer? La verdad. A eso se refiere cuando nos dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si tú eres comerciante o así no lo seas y a tus manos nunca ha llegado un billete de alta denominación, el día en que te pasen un falso, ¿será que lo puedes distinguir? No. ¿Qué necesitamos entonces nosotros para saber si ese billete es falso? Algún día haber recibido uno verdadero. De lo contrario no vas a saber. Y cada vez los billetes, ¿cómo los hacen los falsos? Más parecidos. ¿Ya no? Por eso no es tan difícil saber la diferencia. Pero ¿quién sabe? Hay gente que simplemente con tocarlo sabe si eso es falso. ¿Pero por qué? Porque él está acostumbrado al billete verdadero. ¿Cómo saber tú y yo si alguien nos está diciendo mentiras? Conociendo la verdad. Hoy en día es muy común que alguien le predique y a todo ¿qué le decimos? Amén. Eso parece ser el lenguaje del cristiano. Eso parece como en el Face. Todo lo que le mandan ahí, ¿qué le damos? Me gusta. Se murió tu abuela, me gusta. Porque ni siquiera vio. Porque ya lo hace de manera automática. Y nosotros los cristianos parece que hacemos lo mismo. En el Face decimos me gusta y en el culto ¿qué decimos? Amén. Le pueden estar diciendo una barrabasada y ¿qué dice? Amén. Porque total nunca lee la Biblia. Total no tiene ningún conocimiento. Por eso dice que a ese pueblo le está diciendo Pablo, cuidado con dejarse llevar por falsas doctrinas, que se le están enseñando ¿dónde? ¿Fuera? No, adentro. Afuera fácil nos damos cuenta. Es adentro. Es a través de los púlpitos. Es a través de pastores. Es a través de líderes que no tienen conocimiento, y como no tienen conocimiento, ¿qué enseñan? Falsedades. Y el pueblo se los come entero. Total, no tienen ni idea. Total, no sabe de qué le están hablando. Y si lo dijo el pastor, hay que decir amén. Y si lo dijo el líder, hay que decir amén. Aunque total, no sabe si eso en verdad está en la Biblia o no está en la Biblia. Por eso Pablo estaba preocupado por eso. Y le dice, y ese es uno de los deberes que ustedes tienen. Adquirir, ¿qué les dice? Conocimiento. Deben tener conocimiento. Pregunto yo, ¿cada cuánto tú lees la Biblia? ¿Cada cuánto deberías leerla? Todos los días, en cada instante. Recuerda que la Biblia es alimento espiritual. ¿Cada cuánto tú almuerzas, desayunas o comes? Todos los días. Por lo tanto, el estudio bíblico debe ser a diario. Todos los días debe leer. Cristiano que no lee la Biblia todos los días es un cristiano que está como hablando Pablo, tragando hueso porque no tiene ni idea de lo que le están hablando. Los de Berea no eran así. Y Pablo les explica. Los de Berea, ¿qué hacían? Cuando Pablo les predicaba, ¿qué hacían los de Berea? Inmediatamente confrontaban con la palabra. No sea que Pablo les está diciendo mentiras. Pero como ya no utilizamos la Biblia, hoy tranquilamente podemos hablar de una gran conferencia sobre a estilo Amparo Grisales, eso lo Elisa. Pero, ¿qué dijo la verdad? Pero le habló la verdad. Por eso Pablo, ¿qué es lo que le recomienda? Uno de los deberes que ustedes tienen es que deben adquirir conocimiento. Porque solamente a medida que tenemos conocimiento, primero no nos dejamos engañar y segundo enseñamos también verdades. Porque a veces nosotros caemos en enseñar mentiras, no por maldad. Porque muchas veces nosotros los cristianos, pastores, líderes o cristianos rasos enseñamos mentiras. ¿Por maldad? No, por desconocimiento. Yo escucho muchos cristianos que dicen, como la palabra dice, con el mazo dando no sé qué. ¿Y eso dice la palabra? No. Yo escucho muchos cristianos que dicen, es que como dice la palabra, ayúdate, que yo te ayudaré. Y eso no dice en ninguna parte. Pero muchos cristianos lo dicen. La palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Pero no dice, ayúdate, que yo te ayudaré. En ninguna parte. Pero muchos cristianos lo dicen. Por ahí lo escucharon, lo siguen repitiendo. Pero no tienen conocimiento. El que adquieras tú y yo conocimiento, por lo tanto para nosotros es ¿qué? Un deber. Recuerde que les estaba hablando de deberes cristianos. Es más, ese título no lo estoy sacando yo, ese título lo tienes tú ahí en la Biblia, ¿cierto? Ahí dice deberes cristianos. El adquirir conocimiento es mi deber, no es opcional, es tu deber. Si tú has tomado la decisión de ser cristiano, es tu deber conocer la palabra de Dios, es tu deber conocer la Biblia.
Así como tú respiras todos los días, también la Biblia debe estar en nosotros. Si no hay ese conocimiento, pues muy probablemente eres uno de esos cristianos como de los que está hablando Pablo, que está muy contento de estar en algún lugar, que ya se acostumbró, que le parece chévere, pero que de conocimiento no tiene absolutamente nada. Y el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. Cuarto, alaba siempre a Dios. Ese es uno de nuestros deberes como cristianos. Versículo 15, ¿qué dice? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de ¿qué? De alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es uno de mis deberes alabar a Dios, adorar a Dios. ¿Y sabes qué es lo triste? Muchos cristianos dicen: yo voy al culto a la hora de la palabra porque no me gusta ese momento de las canciones, no me gusta cuando están alabando. ¿Sabes que te estás saltando qué cosa? Un deber. Porque es nuestro deber alabarle al Señor. Es nuestro deber adorarle a Dios. ¿Cuántas veces nosotros alabamos a otro? Recuerda que es alabar. Porque nosotros somos muy dados a decirle: Dios, te alabo. ¿Qué es alabar? Alabar es destacar las cualidades de otra persona. Cuando tú destacas mucho las cualidades de tu hijo, tú dices: es que mi hijo sí es bueno, es que mi hijo sí es inteligente, mi hijo sí es trabajador. ¿Qué estará haciendo? Alabando. Por eso alguien te escucha y dice: sí que es alabanciosa. ¿Sí o no? Eso es alabar. Si yo te digo a ti: alaba a tu hijo, ¿qué significa? Que destaques todas las cosas buenas de él. Tú le dirías a tu hijo: te alabo, hijo. Si tú le dices: te alabo, hijo, ¿qué le estás diciendo? Nada. Se trata de que destaques esas cosas importantes de él. Eso es alabar. Y lo mismo pasa con Dios. A veces nosotros simplemente decimos: te alabo, Dios. ¿Ay, qué le estoy diciendo? Nada. Si yo lo voy a alabar a Dios, es decirle: tú eres grande, tú eres maravilloso, ¿qué haría yo sin ti? Qué hermoso desde que tú llegaste a mi vida. Eso es alabar a Dios. Eso es alabanza a Dios. Pero a veces nosotros decimos: no, eso a mí no me gusta. Y ese que es, según Pablo, el alabar a Dios, ¿qué es? Un deber del cristiano. Quinto, ya vamos a terminar, solo son 6. Quinto, obedece a los pastores. Versículo 17, ¿qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedecer. En el campo espiritual, obedece a tus pastores, porque ellos son los responsables delante de ¿quién? Delante de Dios. Pablo lo que está diciendo es: los pastores. ¿A quién le va a venir a pedir cuentas sobre la congregación? A los pastores. Por eso dice: obedece a los pastores para que ellos hagan su trabajo ¿cómo? Con alegría. Porque no es provechoso que se estén siempre quejando. Y si ya es en el hogar, igual, obedece. Y si es en la sociedad, obedece. El mundo está hecho de normas, y sin las normas no funciona. ¿Y nosotros a qué estamos llamados? A obedecer. El mundo entero está formado por normas. Si tú eres conductor, sales a la calle en tu vehículo, o así no lo seas, como peatón, en la esquina te vas a encontrar con un palo con unas luces. ¿Qué se llama eso? Semáforo. ¿Y a ese semáforo qué hay que hacer? Obedecer. Obedecer. Si no obedeces, causas una tragedia o simplemente te multan. Por lo tanto, todo en la vida se necesita obedecer. Todo en el mundo se mueve en base a normas y necesito obedecer. Si yo quiero vivir bien, una de mis obligaciones, uno de mis deberes, ¿qué es? Obedecer. Si es en la iglesia, pues a los pastores que Dios ha delegado. Si es en la casa, a tus padres. Si es en la empresa, pues a tus superiores. Si es en la calle, igual a las autoridades. Pero todo el mundo se mueve en base a la obediencia. Y entonces vivimos bien. Y esa, mira, que es una deber de parte del cristiano. Sexto y último punto: orad siempre por los pastores. ¿Qué le recomienda Pablo ahí en el versículo 18? ¿Qué dice él ahí? Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo.
¿Qué dice Pablo? Orad por nosotros, orad por mí. Yo tengo buena conciencia, yo sé que quiero hacer lo bueno, pero de todas formas soy humano. Y Pablo por eso, ¿qué dice? Orad por nosotros. Recuerda que los pastores somos seres humanos como tú lo eres, sentimos igual, tenemos debilidades igual como tú las tienes. Igual. Por eso Pablo, ¿qué dice? Ora para que pueda yo hacer las cosas que dice bien. Yo las quiero hacer bien, pero soy humano, por lo tanto, ¿qué dice? Oren por mí para que yo haga las cosas bien. Ora por las autoridades, en el caso de la iglesia ora por el pastor, pero si es en la sociedad ora por el presidente, ora por el alcalde, ora por el gobernador. Nosotros como cristianos no estamos llamados a criticar el trabajo de él, sino a orar para que Dios le dé sabiduría y pueda gobernar. Pero a veces nosotros los cristianos nos olvidamos de eso y nos juntamos con los demás. Y como ellos están hablando mal del presidente, nosotros también. Si tú estás inconforme con el trabajo del presidente, ¿qué debemos hacer como cristianos? Ora para que Dios le dé sabiduría. Total, él está ahí, no lo van a quitar solo porque tú estás inconforme. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Ora por esos gobernantes afuera. Y como hijo, ¿cuáles serían las autoridades? Los padres. Si tú no estás satisfecho con lo que están haciendo tus padres, ¿qué es lo más correcto? ¿Enfrentarlos y ponerlo a pelear con ellos? ¿O orar por ellos? Ora. Si tus padres se están equivocando en algo, ora para que ellos puedan darse cuenta. Y si es en la iglesia y el pastor se está equivocando, ¿qué dice? Ora para que... Pablo era muy amplio con la iglesia y él les dice, ¿sabe qué? Oren. Yo soy humano, yo me puedo equivocar. Yo tengo la conciencia de que quiero hacer las cosas como dice él, bien. Pero como soy humano, en algo me puedo equivocar. Por lo tanto, la única solución para todos y en cualquier parte de la sociedad, ¿cuál es? Oren. Y el resto lo hace Dios. 3 formas en las cuales nosotros debemos cumplir con nuestros deberes. El primero, ¿dónde? En la sociedad. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.